Hola y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Elena García. En el podcast de hoy quiero abordar este concepto del coste que cuesta todo lo que uno quiere. Ejemplo, conducir un coche requiere pagar el coste de comprar el coche, de mantener el coche, de darle el mantenimiento a ese coche y también requiere pagar el coste de aprender a conducir, desarrollar la habilidad, de presentarte al examen, ¿no? Entonces, todo lo que quieres hoy en día tiene un precio que o bien estás pagando de manera consciente o estás pagando de manera inconsciente. El problema con las cosas que hoy en día pagamos de manera consciente, entre comillas, pues de alguna manera eres consciente, por ello estás pagando, con lo cual, pues en principio no hay nada malo con eso. Ahora bien, ¿cuál es el precio que estás pagando siendo inconsciente? ¿Eso que estás pagando merece la pena, sí o no? Este es un tema que por mucho tiempo no comprendí a priori, por así decir, ¿no? Sí, este concepto me lo habían dicho, había escuchado también cuál es el precio que estás pagando de no hacer lo que quieres hacer o cuál es el precio que estás pagando de no moverte. Entonces, la verdad, pues nunca, por mucho tiempo no había comprendido qué es lo que quieren decir con esto. Sin embargo, hoy quiero abordar este tema porque yo sé que hay muchas personas allá afuera todavía que se creen que no invertir en uno mismo es un coste que se están ahorrando. Pero ¿y si te digo que invertir en ti o no invertir en ti, estás pagando el coste de no tener el trabajo que quieres, de no ganar lo que quieres, de no disfrutar la vida como quieres? ¿Y por qué no? De no estar disfrutando un estilo de vida bajo tus propias reglas o bajo tus propios términos. Porque claro, no es lo mismo generar los ingresos o llegar a fin de mes, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste estamos llegando a fin de mes? ¿Estás trabajando 10, 12 horas al día? ¿Estás trabajando 6 o 7 días a la semana? O sea, a veces uno solo se enfoca en los gastos que uno tiene que cubrir. Si uno dice, ok, necesito para cubrir mis gastos, si estás viviendo aquí en UK, fácilmente, si rentas una casa y tienes hijos, fácilmente mínimo necesitas 2.500 para cubrir los gastos de la renta, la comida y poco más. Fácilmente, o sea, 2.500. Y 2.500, la verdad, no cualquier trabajo te lo está pagando. Entonces, ¿qué es lo que estás pagando tú para poder hacer frente a esos gastos? ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que estás pagando tú? ¿Estás trabajando esas 10, 12 horas si es que no estás llegando a las 14 horas? ¿Qué es lo que eso te está de alguna manera obligando a hacer? Si vas a trabajar 10, 12 horas de lunes a sábado, entonces, ¿qué es lo que estás sacrificando por eso? ¿Cuál es el coste que estás pagando por cubrir esos gastos básicos? Te lo voy a enlistar los más básicos, los que de alguna manera yo pude sufrir en el pasado cuando estaba en esta situación. De alguna manera esto es lo que más me dolía. Sí, trabajaba y podía llegar a fin de mes, pero
estaba pagando el precio de no tener tiempo para mi hija, no poder llevarla a la escuela o recogerle de la escuela. Tenía una nanny, sí, pero no estaba con mi hija. Estaba pagando el precio de no tener un tiempo para mí. No tenía tiempo para mí. Obvio, menos no tenía tiempo para disfrutar con mi hija. Estaba pagando el coste de sacrificarme de ir a las clases de inglés. No tenía tiempo. Entonces no estaba estudiando el idioma, que si estamos en un país donde no dominamos su idioma o donde el idioma que hablan en ese país no es nuestra primera lengua, entonces de una u otra manera, sí o sí, debemos aprender a comunicarnos en ese idioma. La única manera de poder aprender a comunicarte en ese idioma es aprendiendo el idioma. Pero aprender el idioma, pues requiere tiempo, requiere que le inviertas tiempo, energía y, ¿por qué no?, inversión, dinero. Debemos, en todo momento, todo lo que haces y lo que dejas de hacer es una transacción. Todo lo que estás haciendo tiene un precio. Muchas veces hay pequeños detalles donde te das cuenta. Es como, por ejemplo, tomar clases de inglés en una escuela privada y no en las escuelas del gobierno, ¿no? O sea, en las escuelas del gobierno de pronto te pueden salir casi gratis o te pueden salir como pagando un importe básico, más económico, dicho de alguna manera. Pero ir a aprender en una escuela privada requiere una inversión más alta. Pero muchas veces uno dice, no way, no voy a pagar tanto. Sí, entonces aquí es donde yo aplico este método de, ok, no te atreves a pagar algo que puedes aprender en un periodo de tiempo más corto, más reducido, que sería lo mejor. En mis tiempos había una escuela del método Callan, que aprendíamos ese método Callan, era como más efectivo a la hora de aprender a hablar, ¿no?, el idioma, el inglés. Yo me apuntaba a ese, pero esa escuela que enseñaba ese método era el más caro, la verdad, costaba más, pero era más efectivo. Entonces, ese método se supone que tú aprendes entre 3 y 6 meses, sales platicando, sales hablando. Hombre, seguramente no vas a hablar a un nivel medio, medio alto de inglés, ¿no? Pero sí medianamente te permite para poder moverte, para poder comunicarte en tu puesto de trabajo y en lo que quieras hacer. O sea, te permite poder entrar, salir, poder moverte y poder comunicarte, que eso es lo que yo estaba buscando en su momento. Sin embargo, ese curso tenía un coste extra, pero ahí es cuando la pregunta viene y es allí donde las personas de manera inconsciente creen que no están pagando, sin embargo lo están pagando por otro lado. Por un lado es, ok, uno se cree que, bueno, esta es una inversión de, no sé, creo que costaba 200 libras ese método que yo pagaba, eran 200 libras que costaba. Y habían personas que decían, buah, eso es mucho, porque para ganar 200 tengo que trabajar, no sé, X horas. Vale, y eso es para mí lo que yo digo, siempre con frecuencia digo, eso es para mí poder vivir, sacrificarme un tiempo corto, un periodo, o sea, sacrificarme en el sentido de esforzarme un poquito más, y si tengo que invertir, pues también hay que invertir más, pero por un tiempo corto. ¿Por qué? Porque después de ese periodo corto me va a permitir eso poder llevar una vida menos estresante, o me va a permitir poder ir por la vida o navegar por los problemas de la vida con mucha más facilidad. Ese será uno de mis menores problemas más adelante, a lo largo o a largo plazo, ¿no? En este caso,
Sin embargo, muchas personas se creen que no, pues no puedo invertir eso ahorita, luego más adelante. Eso es como empezar a posponer sin darte cuenta qué es lo que estás pagando tú o cuánto te está costando a ti el posponer. Hoy en día, bueno, hace rato ya me di cuenta de que las clases que invertí mi tiempo, energía y dinero en tomar unos cursos en los primeros años que estaba en este país, empezando a vivir, todo lo que había invertido allí, tiempo, energía, dinero, hoy en día, bueno, al cabo de los 2 años, obvio, empecé a sacarle beneficios, empecé a sacarle partida, ¿no? A lo que había aprendido. Entonces, en lugar de estar pagando siempre traductores o en lugar de estar siempre buscando a ver quién me va a traducir, entonces, sufriendo con eso de que, oh my God, no entiendo, no sé qué, no sé cuánto, uno, sin darse cuenta, a veces termina pagando un alto precio. ¿Y todo por qué? Por no ser consciente de cuánto le cuesta el ser consciente. Porque claro, aquí está el truco. Tú tienes que ser consciente a qué le estás diciendo no. Ahorita no es mi prioridad. ¿A qué le estás diciendo? ¿Qué es lo que no estás dispuesta a, ya sea desarrollar una habilidad, ya sea aprender? Y con esto, a donde voy es, en un principio, cuando decidí emprender, también decidí autoeducarme. No tenía ninguna experiencia yo en el terreno del emprendimiento, no tenía una experiencia, no tenía conocimiento sobre cómo emprender. Entonces decidí autoeducarme. Cuando decidí autoeducarme, em, en ese momento es en esa etapa del emprendimiento donde todo es nuevo, donde no te alcanza el dinero, donde no sabes qué hacer, no sabes con qué dirección tirar, ¿no? Entonces, en esa situación yo me encontraba cuando decidí autoeducarme. Algo que sí tenía claro es que si yo no tenía un conocimiento para llevar a flote mi emprendimiento, ese emprendimiento, nada más emprender, estaba destinado al fracaso. Porque claro, no tendría que ser súper inteligente o no tendría que haber ido a la universidad para darme cuenta de ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando uno no le alcanza, como a todo el mundo, a uno no le alcanza, pero ahí sí tenía claro, y eso era invertir en mí, invertir en cómo voy a manejar mi emprendimiento. Y esa ha sido una de las mejores decisiones o una de las mejores, sí, una de las mejores decisiones que había tomado en el pasado, que desde entonces me ha permitido posteriormente poder llevar a flote mi emprendimiento y a su vez poder tener esa visión o esa claridad y fuerza a la hora de decir, ok, si esto pude hacer, ¿qué es lo que más puedo hacer? Esto es como hasta hace poco dentro del parque de Richmond Park hay un área donde me encanta ese área. Pero no hace mucho tiempo descubrí otro área que es aún más hermoso del que yo había conocido, ¿no? Entonces, es eso, es ser consciente de qué es lo que te estás perdiendo. Porque hay lugares, hay cosas de los cuales no te creías, no te veías a ti capaz de hacer algo no te veías capaz de hacer algo, pero simplemente porque a lo mejor no estás encaminado nada más. ¿Qué tal si te atreves a caminar por ese camino? Entonces la cosa cambia. Bueno,
No quiero alargar más este podcast y les quiero dejar con este mensaje que a veces merece la pena pararse, darse cuenta dónde estás parado, con qué dirección estás caminando. ¿Estás segura que con la dirección que estás caminando vas a llegar al destino que quieres? Es ser consciente, es preguntarse, pero a veces con el trabajo y, y otros pequeños problemas que siempre arrastra el día a día, a veces uno cree no tener tiempo para pararse a pensar, pero creo que sí, siempre hay tiempo para pensar en lo que para ti es importante. Así es que espero que puedan reflexionar sobre el podcast de hoy y que tengan una feliz semana. Gracias.